oprimido con alguna de esas cargas, cree solamente, porque la palabra de Dios dice que el que cree, todo le es posible. Si puedes creer, Dios puede hacer ese imposible en tu vida. Nos incentivó a tal manera Dios, diciendo que si nuestra fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, podríamos ordenarle a un monte que se eche en la mar y sería hecho. Está hablando de una fe tan pequeña que puede hacer cosas tan grandes. Simplemente debemos creer que Dios puede hacerlo. Amén. Dios les bendiga ricamente. Hola, hola. Bienvenido. Caras nuevas que no veía, no había visto. Dios les bendiga, bienvenidos. Todos los viejos que hace mucho que no veía, Dios les bendiga, bienvenido. Y todos los que me extrañaron, Dios les bendiga. Los extrañamos mucho a todos. Amén. Quiero compartir una palabra. Tuve la oportunidad de poder estar allí en la tierra donde Jesús anduvo caminando. Y realmente experiencias muy hermosas a pesar de lo poco que pudimos recorrer, porque tuvimos un obstáculo allí en medio del viaje, pero hasta lo que pudimos estar recorriendo fue una experiencia maravillosa. Pudimos estar en el río Jordán, donde Jesús se bautizó, andar en el mar de Galilea, donde Jesús caminó, ver, no pudimos caminar arriba del agua, no nos alcanzó la fe. Y casi como Pedro nos íbamos a largar al agua, pero no, ni nadie se animó a caminar por el agua, pero ahí anduvimos caminando en ese lugar. Tuvimos donde Jesús multiplicó el pan y los peces a una multitud cuando estuvo predicando. Realmente caminar esos lugares sabiendo en los tiempos, cuando Jesús estuvo, ver parte de las edificaciones que están como ruinas arqueológicas, ¿no? De esos lugares donde Jesús caminó, Capernaum, donde Él desarrolló todo su ministerio. Realmente es muy, muy hermoso poder caminar y poder estar en esos lugares y poder ver la historia. Pero muchas cosas, cuando uno puede estar en el lugar geográfico, en el mismo lugar donde Jesús estuvo, muchas cosas nos cambian el panorama. Aún la predicación de la palabra es diferente porque podemos tomar otra dimensión de lo que muchas veces leemos, y más de toda la revelación que recibamos del Espíritu Santo, el poder estar en esos lugares, muchas cosas nos cambian realmente. Y me tocó compartir una palabra y predicar al grupo en el cual íbamos, en un lugar llamado el Despeñadero, cuando Jesús es llevado por los religiosos de aquel momento y lo quieren arrojar en aquel lugar cuando Jesús comienza su ministerio. Y les quiero compartir esa palabra en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 29. Dice: y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y esta palabra la he escuchado montones de veces. Jesús está predicando en una sinagoga. Y entonces empezamos a mirar el trasfondo de todo esto y versículos más atrás. Empezamos a ver por qué a Jesús lo quieren llevar. Jesús comienza su ministerio. Él es llevado luego de ser bautizado, es llevado al desierto por el Espíritu. El diablo viene a tentarle, le tienta de todas maneras, no puede hacerlo pecar, y dice que el diablo lo deja y se va. Y si Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, el verso 14, y ese lugar de Galilea, dice, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todo. Luego Jesús va a Nazaret, y Nazaret era el lugar donde Jesús había nacido. En ese tiempo era una ciudad chiquita, era un poblado chiquito. Y en un día de reposo, en el cual el pueblo de Dios guardaba, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando leíamos en el versículo anterior, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu de Galilea. Jesús es bautizado y el Espíritu de Dios viene sobre Jesús. Se abrieron los cielos, una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús está invadido, Jesús hombre, el hijo de María y de José el carpintero, que era su padrastro quien lo había criado porque había sido concebido por el Espíritu Santo. Cuando comienza su ministerio, es bautizado en el río Jordán, el Espíritu de Dios viene sobre Jesús. Luego es tentado en el desierto, vence al diablo que lo viene a tentar y dice: y vuelto en el Espíritu, ¿sí? Volvió en el poder del Espíritu. Él estaba allí. Cuando comienza a predicar la palabra en la sinagoga de ellos, él va a su lugar donde él va a manifestarse, porque Dios había enviado a su Hijo para que sea salvo su pueblo. Y él le predica a su pueblo, le predica al pueblo de Dios, le predica a los judíos. Y le dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Vuelve otra vez a hablar de que estaba lleno del Espíritu de Dios. Y cuando yo tengo la oportunidad de predicar allí, le pregunto al guía, leo todo el trasfondo para saber lo que quería dar. Y le digo: ¿y dónde estaba la sinagoga? Y subiendo, ¿tenés imágenes, hijo del despeñadero, por ahí? Ahí tenemos fotos propias que hemos sacado en ese lugar. Y cuando ahí estaba, en ese lugar, de ahí lo querían arrojar hacia abajo. Ahí estamos viendo hacia el valle de Megiddo, ¿sí? Pasame otra de las fotos donde se enfoque la ciudad. Bueno, ahora cuando vayan pasando la foto le voy contando. Esa es la misma parte, la misma estamos hablando hacia un valle. Ahí estamos en la ciudad de San... Y ahí está la ciudad de Nazaret. Y desde aquí arriba hay una altura donde casi 10 minutos en micro vamos subiendo hasta esa cumbre. Y desde ahí se ve la ciudad. Y allí por el medio de la ciudad, se supone, de este lado no, hacia el otro lado, estaba esa sinagoga. Cuando yo digo tardamos 15 minutos, un poco más en micro, yo imagino que cuando Jesús está en la sinagoga, leyendo la palabra, y ellos se molestan porque Él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cuando Él comienza a dar ese mensaje, que era lo que el profeta Isaías había dicho unos 700 años antes de esto, Jesús dice: esta palabra se ha cumplido hoy, porque ese soy yo. Se enojaron porque se levanta contra la clase religiosa que estaba en el momento y dice: los sacan fuera de la ciudad, lo que recién les había leído, para despeñarle en la cumbre de esa ciudad. ¿Cuánto habrán caminado con Jesús diciéndole: mirá, te vamos a llevar allá arriba y te vamos a tirar? Y Jesús iba caminando con ellos. Han tardado, creo que unos pares de horas en haber llegado hasta ahí caminando. Yo miraba la distancia que había desde esa cumbre hasta donde estaba la sinagoga. Y todo ese tiempo le habrán ido hablando a Jesús en el camino. Y yo calculo que él iría diciendo: no sé lo que querrán hacer esto. Pero dice que llegando arriba de esta cumbre, cuando iban a tirarle, Jesús pasó en medio de ellos y se fue. Jesús, cuando se levanta, luego de haber dado esta palabra, comenzó a decirles que se había cumplido esta palabra. El verso 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados por las palabras de gracia que salían de su boca y decían: qué bien que habla este, pero ¿no es José el hijo del carpintero? Y a este punto yo llegaba y digo: ¿cuántas veces habrán dicho, pero no era este el que andaba borracho por las calles? ¿Pero no era esta la que andaba a los gritos con el marido? ¿Pero no era este el muchachito o la chica que andaba haciendo tal o cual cosa? ¿Cuántas veces nuestro pasado parecería ser un obstáculo para demostrar la unción de Dios sobre nuestras vidas? Yo no sé a cuántos le habrá pasado o sentirán
quizá alguna culpabilidad o sentirán algún obstáculo para poder hacer que lo que Dios puso en cada uno de nosotros sea desarrollado. Si el Espíritu de Dios está sobre tu vida, si has recibido unción de Dios sobre tu vida, nada puede paralizarte. Nada puede ser un obstáculo para que desarrolles el ministerio que Dios ha puesto en tu vida. Ya digas, yo no sé si Dios me llamó, para qué me llamó, si desde el momento que has recibido al Señor en tu corazón es porque hay un propósito de Dios en tu vida. Y quizá todavía no lo descubriste, quizá todavía estás pensando el por qué estás en la iglesia, porque es lindo, porque me gusta, porque hay linda gente, porque es que Dios tiene un propósito contigo. Y Dios quiere revestirte y llenarte de esa unción y ese poder del Espíritu para que puedas llevar adelante lo que Dios tiene para tu vida. Dios quiere que se desarrolle un ministerio en ti, pero tiene que estar lleno del poder del Espíritu de Dios sobre tu vida. Y Jesús comenzó a decirles, Él dijo, sin duda me diré este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum. En Capernaum Jesús comienza a desarrollar su ministerio. Ese era un poblado donde Jesús se manifiesta, allí donde pasan muchas sanidades, donde Él estaba en una casa y dice que le traían los enfermos y le traían todo y se agolpaban en la puerta. Y nadie podía llegar hasta donde Él estaba de la cantidad de gente. Y cuando llega a Nazaret dice, claro, viene al lugar donde había nacido, volviste a tu barrio, volviste a tu familia, volviste a los que te conocían. Y dice, pero este va a la iglesia y se hace en la iglesia una cosa, pero acá lo conocemos. Pero si estás lleno del poder de Dios, por más que te conozcan, vas a poder demostrar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y creo que Jesús lo demuestra de esa manera. Y dice, seguro me dirán, médico, cúrate a ti mismo, ¿sí? Y Jesús dice, de cierto le digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Posiblemente nadie sea acepto, pero es el mejor lugar donde uno puede dar testimonio. Y el mejor testimonio lo dio que cuando lo quisieron arrojar, pasó caminando en medio de ellos y nadie pudo hacerle nada. Cuando estás lleno del poder de Dios, no va a haber obstáculo, no va a haber impedimento, no va a haber nada que pueda paralizar el ministerio que Dios tiene sobre tu vida. Que sí que no tengas temor, prepárate para salir adelante, para desarrollar lo que Dios tiene en tu vida, porque nada te va a paralizar si estás creyendo realmente lo que Dios hizo en tu vida. Y Jesús le da esta referencia y le dice, en verdad, digo que en la época de Elías había muchas viudas en Israel, pero cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y no llovió y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una sola viuda, que era la de Sarepta de Sidón. O sea que en esa época, él está diciendo, había muchas viudas con necesidad, pero fue enviada a una sola. Elías fue a bendecir a una sola viuda. Y dice, y en la época de Eliseo, había muchos leprosos, pero fue enviado a sanar solamente a Naamán, un leproso. Y había muchos, pero solamente fue enviado a muchos. Fue enviado a uno solo. Y cuando Jesús está diciendo esto, le dice que todos se enojaron, se llenaron de ira. Y ahí es cuando el verso 29 dice, y levantándose lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron a la cumbre de ese monte para despeñarlo. Quizá cuando empieces a hacer lo que Dios te mande hacer, muchos se van a levantar en tu contra, pero nadie te va a poder parar. Muchos van a querer obstaculizar el propósito que Dios tiene con tu vida, pero nadie lo va a poder parar. Nadie va a poder levantarse en contra de lo que Dios tiene. Yo quiero animarte en esta noche. Quiero que esta palabra pueda servirte para que puedas entender lo que Dios tiene. Cuando Dios tiene un propósito, lo primero que Dios va a hacer, va a llenarte del Espíritu Santo de Dios. Y lo primero que tenés que buscar es ser lleno de ese Espíritu. Es buscar que Dios te colme, que Dios te sature de su presencia. Y no lo va a poder hacer si no estás en su búsqueda, si no estás
Jesús, desde que comienza su ministerio, desde su juventud, siempre estaba interesado en las cosas de Dios. Desde muy niño lo encuentran en el templo, hablando, disertando, se le pierde a sus padres y está en los negocios de su padre. Comienza a ir a un lugar donde era invitado a una fiesta y ya le empieza a su madre a poner en aprieto para que haga un milagro en las bodas de Canaán. Y él ya estaba buscando de Dios. Él estaba, pero si era Dios, él era 100% hombre y 100% hombre. Él estaba aquí en la tierra como hombre, sufriendo toda tentación, las mismas que sufriste vos, las mismas que sufro yo, esas mismas tentaciones estuvo sufriendo Jesús. Y en ese mismo momento es cuando Dios está queriendo usar su vida. Y el Espíritu de Dios viene sobre él, él es ungido, Dios manifiesta su poder en el bautismo, Dios manifiesta su poder en la tentación, Dios manifiesta su poder cuando comienza a predicar su palabra. Y ungido de poder de Dios, comienza a hacer el ministerio que Dios le manda. Yo quiero decirte en esta noche que si estás aquí es porque Dios tiene un propósito con tu vida. No sé si serás evangelista, si serás pastor, si serás un predicador, pero todos tenemos un llamado a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Y eso no es para el pastor, eso no es para el evangelista, eso no es para un apóstol, eso es para todo aquel que ha creído. Todo el que recibe la palabra de Dios y ha creído en Jesucristo y ha sido salvo, la gran comisión que nos corresponde y que nos tiene es anunciar el Evangelio, anunciar las buenas noticias del reino a todo aquel que está con necesidad. Pastor, yo no sé predicar, Dios no te dijo que tengas que predicar, Dios te dijo que testifiques. ¿Qué hizo Dios en tu vida? Pero es que me da no sé qué, me da no sé cuánto, es que Dios nos mandó esto. Y si el poder de Dios está sobre tu vida, Dios te ungió, Dios te bendijo, Dios te llenó de poder para que seas un anunciador de sus mensajes. Y nada va a poder pararte. ¿Sabes lo que te paraliza? ¿Sabes lo que te saca del propósito? El no predicar su palabra. El quedarte callado, eso te está sacando del propósito que Dios tiene. Yo quiero animarte en esta noche que tu fe pueda ser incentivada. Yo quisiera poder contarle parte de todo lo que hemos visto y de saber que donde uno pudo estar, hace 2000 años atrás estuvo caminando Jesús. Las calles donde Jesús caminó. En un momento estaba solo porque ya se había ido todo el grupo y me fui a caminar a un lugar donde había andado Jesús y yo miraba y decía, wow, qué bueno, las ruinas y el templo. Y por allá enganché un guía en castellano que estaba hablando en español a otros y empezó a decir, esa es la avenida Herodiana, dice. Por esa avenida caminó Jesús al lado del templo. ¡Wow! Dije yo, y estaba caminando por ahí, es decir, esas piedras son de la época de Jesús, no fueron removidas, no es algo que han hecho para el turismo, es la misma piedra y es la misma calle que estaba en ese momento al lado del templo. Y realmente cuando uno camina por ahí y vive esos momentos, tiene otra dimensión. Y vos decís, qué importante saber que por acá caminó nuestro Salvador, que en este lugar estuvo haciendo milagros, estuvo haciendo sanidades, estuvo haciendo prodigios y maravillas. Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Esa unción de poder predicar el mensaje del Evangelio, de poder llevar las buenas noticias a todo aquel que tiene necesidad. Yo no sé si realmente has recibido el poder de Dios sobre tu vida. Y alguno quizá me diga, no sé, pastor, hace poco que vengo, no entiendo mucho, no conozco mucho. Yo quisiera orar en esta noche. No quiero hablarles mucho más. Yo quisiera que el poder de Dios sea en esta noche sobre cada uno. Que ustedes puedan recibir este mensaje de salvación para sus vidas. Este mensaje de poder para que ustedes lo puedan transmitir a otros. Dios no vendrá a buscar a su iglesia hasta que no haya sido predicado hasta lo último de la tierra.
Pastor, pero se está predicando. Hay gente que está en tu misma familia, hay gente que está en tu mismo barrio, que aún no le han hablado del Evangelio, que aún no le han hablado de que Cristo salva. Esta mañana vino una hermana aquí que ha recibido un milagro de sanidad y ha sido bendecida. Y me dice, yo estoy feliz, pastor. Yo no sé si a mí me hablaban de la iglesia, pero alguien que conozco de chiquitita me vino a hablar. Y lloraba y me decía, y esto me encanta, y acá encontré una casa y encontré una familia. Yo decía, wow, qué importante. Podía seguir enferma al lado nuestro. Podía seguir estando como la vecina de al lado de nuestra casa, como la tía de nuestra familia. Podía estar allí sin que nadie le dé ese mensaje. Pero alguien le dijo la palabra y alguien le dijo que crea. La persona no caminaba, tenía un cáncer, un diagnóstico terminal. Y hoy anda caminando por todos lados, anda en bicicleta. Dice, y estoy esperando que me hagan los estudios porque yo ya no tengo más nada. Cuando yo digo, es tan sencillo, es tan sencillo. Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para llevar libertad a los cautivos, llevar vista a los ciegos, apertura de cárcel a los que están en prisión. ¿Cuánta gente está prisionera? ¿Cuánta gente está deprimida? ¿Cuánta gente está con pensamientos de suicidio? ¿Cuánta gente derrotada en su economía, en sus finanzas, endeudada, no ven la salida? ¿Cuánta gente que están con sus matrimonios deshechos, sus familias hechas un desastre? Y nosotros tenemos palabra de vida para darle. Nosotros tenemos la palabra. Pero yo no conozco la Biblia. No precisás conocer la Biblia, contale lo que Cristo hizo en tu vida. Contale cómo cambió tu vida. Contale que hoy tenés una nueva esperanza. Si aún no has recibido un milagro, pero tenés una nueva esperanza que no tenías hace un tiempo. Qué importante es que nosotros podamos desarrollar el ministerio que Dios puso en cada uno de nosotros. No todos vamos a ser guitarristas, ni trompetistas, porque no vamos a poder ser todos iguales. Pero cada uno en el lugar que esté, que le toque estar, que pueda, con la gracia que Dios le ha dado, no quiera parecerse a otro, no quiera imitar a otro. Si bien pueda ser imitador de las cosas buenas, trate de hacerlo, pero Dios le ha puesto una gracia especial a cada uno para que lo desarrollemos. ¿Y sabe qué es lo más preciado de esto? Que muchas veces no valoramos, que Dios un día nos va a pedir cuenta de lo que nos ha dado y de lo que hemos hecho con lo que nos ha dado. Cuando enseña las parábolas de los talentos y cuando enseña que a cada uno se le va a pedir cuenta de lo que hizo con lo que se le dio. Y no estamos hablando de lo económico, sino con nuestras virtudes, con lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. No sé cuál sea tu gracia, no sé cuál sea tu virtud, no sé cuál sea tu habilidad, pero en lo que Dios te ha dado podés desarrollarte sirviéndole a Él. Yo quiero animarte en esta noche, que puedas, si no has recibido aún un ministerio para desarrollar, que puedas pedirle a Dios que Dios ponga ese ministerio sobre tu vida. Yo quiero orar por tu vida esta noche. Cierra tus ojos, que puedas pensar por un instante en cómo Dios te ha rescatado, cómo viniste a sus caminos, cuál era tu necesidad. Quizá viniste enfermo, con dolencias, con problemas de salud, y Dios te sanó. Hoy tu ministerio está en hablarle a cada uno de aquellos que han estado enfermos o que están en este momento desesperanzados.
tienes palabra de sanidad para llevarles. El Espíritu de Dios está sobre ti. Dios te ha ungido, te ha dado la salvación, te ha dado la sanidad para que vayas a sanar a otros. Comienza a desarrollar tu ministerio a través de la sanidad. Comienza a creer que como Dios hizo un milagro con tu vida, Dios lo puede hacer con otro. Si no tienes palabra de Dios, comienza a llevar tu mensaje, tu testimonio. Un testigo es el que cuenta lo que ha vivido, no lo que le contaron otros, porque sería un falso testigo, sino lo que ha vivido en su propia vida, en su propia carne. Cuéntale cómo Dios te sanó, cómo Dios te sacó de la depresión, cómo Dios te sacó de la tristeza, del desánimo, de la locura, de la esquizofrenia, no sé en lo que podías haber estado, cómo Dios sanó una enfermedad en tu vida, cómo Dios te dio nuevo ánimo, nuevas fuerzas. Comienza, el Espíritu de Dios está sobre tu vida. Yo oro que en esta noche el Espíritu de Dios comience a llenar cada vida, cada corazón. Comienza a sacar todo espíritu de duda, de incredulidad. Sea disipado de tu mente todo lo que te está obstaculizando, todo lo que te está paralizando. Cuando tú sigas creyendo en que no estás capacitado, ahí vas a tener muchos obstáculos. Pero cuando creas que Dios te ha bendecido y que Dios ha sido el que ha estado obrando sobre tu vida, Dios te va a capacitar. Dios va a usarte en cada una de las áreas en las que te ponga. Y todo el que se pare en tu camino será una persona que reciba bendición de Dios. Porque Dios te ha puesto ahí para llevar ese mensaje. Quizá Dios te ha prosperado. Has venido endeudado. Has conocido en muchos de los que hoy están aquí en esta casa. Han venido con deudas, con fracaso, con escasez en su economía. Han venido en la bancarrota, pero Dios ha hecho milagros. Milagros sobrenaturales, lo ha prosperado, ha abierto puertas de trabajo, ha llevado adelante en sus finanzas. Y hoy podés dar testimonio de que Dios es un Dios proveedor. Y ese es el mensaje que Dios te ha puesto. Comienza a mostrarle a otros cómo no dejaste de buscar en la fortuna, dejaste de buscar en el azar, dejaste de buscar en otras cosas para salir adelante. Solo con la fidelidad a Dios has recibido prosperidad. Comienza a predicar a través de eso. Quizás has venido con una familia deshecha, quizás has venido con problemas familiares, matrimoniales. Hoy Dios quiere poner en tu vida personas con la misma situación para que les puedas predicar. Dios restaura, Dios sana, Dios complementa todo aquello que estaba deshecho, todo aquello que estaba destruido. Dios lo ha recapacitado, Dios ha recompuesto. Papá, yo te pido en esta hora que seas tú obrando. Que seas tú obrando, Señor, sobre cada vida, sobre cada uno de aquellos, Señor, que están en situaciones en las cuales no ven esperanza. Papá, ayúdanos a predicar tu palabra. Yo clamo en esta noche que la unción del cielo, el poder de tu Espíritu Santo, sea sobre cada hijo, Señor. Sobre cada uno de los que hoy están aquí, Señor. Cada uno de aquellos que están recibiendo este mensaje. Que puedan ser, Señor, los que transmitan el mensaje de vida, el mensaje de esperanza, las buenas noticias del reino de los cielos, que está obrando en cada uno de los corazones. Papá, llena con tu poder y tu presencia. Llena con tu poder y tu presencia, Señor, a cada hijo de esta casa.
levanta un ejército poderoso, que cuando quieran, Señor, paralizarlos, que cuando quieran, Señor, poner obstáculos en su camino, cuando quieran aún levantarse los religiosos, cuando quiera levantarse oposición del enemigo en sus vidas, nada los pueda tocar. Señor, tú los inmunizas. Tú, Señor, haces que ninguno de ellos sea tocado, porque cada uno de ellos está con el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Papá, revístelos de poder, revístelos de poder. Jova shataraba kayaraba santa. Espíritu Santo de Dios, muévete, Señor, en medio de tu pueblo. Levántate con autoridad del cielo, Señor, sobre tu casa. Levántate sobre cada hijo, Señor. En esta hora, levanta un ejército poderoso. Jova shataraba kayaraba santa. Espíritu de Dios, muévete con poder y gloria. Muévete con poder y gloria, Señor, sobre cada uno